Bueno, buenos días, profe. Yo voy a explicar pues un prototipo de una red neuronal sencilla. Ya voy a compartir pantalla. Para esto lo hice con una simulación de un bot para digamos, una compañía de salud, una EPS, cualquier pues, servicio de salud. Entonces, por acá tenemos el código. Entonces es lo siguiente. Inicialmente se creó un árbol de diagnóstico, es un árbol de decisión que es basado pues en respuestas de un sí o un no. Entonces acá, por ejemplo, iniciamos con una pregunta que este es el primer nodo, que pregunta pues por consola que si tienes fiebre, pues para esto obviamente ya tiene un síntoma asignado que es la fiebre. Entonces aquí está la primera decisión, un sí y un no por acá. Entonces con un sí nos iremos directamente a otro nodo, a otra rama pues del árbol, con una nueva pregunta que dice que si sientes un fuerte cansancio o dolor corporal, esto le asigna pues un nuevo síntoma. Si responde sí, va a otra nueva rama, si responde no, a una rama diferente. Entonces, por este lado, con el sí nos vamos a otra rama que pregunta que si tienes tos seca, le asigna pues un síntoma, que es la tos, y finalmente dos respuestas que son un sí y un no, que le asigna la gripe. Entonces, estos ya son hojas pues del árbol de decisión, porque estos ya no tienen pues más ramas hacia abajo. Estas ya serían las hojas finales. Por el lado del no, lo mismo. Las últimas hojas son estas. Una pregunta que le dice que si tiene congestión nasal, le asigna un síntoma y las últimas hojas del árbol que son estas, resfriado común o posible infección. Lo mismo sucede con el no principal, que sería pues la otra parte del árbol, la otra dirección, que asigna pues otra pregunta y un valor pues que es una clave, que es otro síntoma y otras posibles pues ramas a las que puede ir el árbol. Esa es la funcionalidad pues del árbol que implementé. Luego tenemos una variable pesos que viene a ser los valores que le vamos a asignar a cada síntoma con los que la red neuronal va a aprender. Aquí podemos ver que cada síntoma principal tiene unos síntomas asignados con unos pesos pues que se le asignan pues, por defecto para que la red neuronal con base a esto aprenda. Luego tenemos una lista de diagnósticos válidos que esto lo que le va a enseñar a la red neuronal es que hay tres síntomas pues comunes que son los principales, los que debe tener en cuenta. Luego implementamos un grafo de conocimiento. Para esto pues hice una lista de adyacencia que tiene los síntomas principales y unos síntomas que están relacionados a este síntoma principal. Aquí lo podemos ver con lo que este síntoma principal va a estar conectado con el, por ejemplo, para la gripe, un virus, una enfermedad respiratoria, eh, eso es pues el diagnóstico, un reposo que necesita para que la gripe pues se alivie y la fiebre también otro síntoma. Aquí podemos ver otro que el resfriado común tiene, por ejemplo, un virus, puede contener una enfermedad respiratoria y congestión nasal para esto. Aquí ya inicio pues con las funciones principales. La primera es esta que es para hacer preguntas, que esta es mi función recursiva que va a ir haciéndole preguntas pues por consola al usuario. Entonces, hacer preguntas va a recibir el nodo actual en el que esté y los síntomas registrados, como lo expliqué aquí arriba, el síntoma que se le va asignando a cada pregunta. Entonces, esta es la condición de frenado de la función recursiva. Dice que si pregunta, ya no, ya, dice que si la pregunta ya no tiene un nodo actual, retorna el nodo actual. Es decir, que si llega una hoja, él ya retorna el nodo actual porque ya no puede seguir bajando en el árbol. Luego inicialicé una variable pregunta que me va a tomar la pregunta del nodo actual en el que esté y una respuesta inicializada con una cadena vacía. Luego un ciclo que se repite hasta que el usuario no ingrese un sí o un no. Entonces aquí dice que mientras la respuesta no sea un sí o un no, entonces se sigue ejecutando. Dentro de este ciclo voy a obtener la respuesta del usuario sí o no con estas funciones pues que me garantizan
que no hayan espacios en este texto que ingrese el usuario y me convierte inmediatamente la respuesta a minúsculas. Luego, un síntoma clave, que este lo que hace es obtener el nodo actual con el síntoma que tenga, si lo hay. Si no lo hay, retorna un none. Luego, una, una condicional que dice que si hay síntoma clave, que entonces que le asigne a ese síntoma clave, le asigne un 1 si la respuesta fue sí, o un no si la respuesta, o un 0 si la respuesta fue no. Entonces ahí es donde empezamos a ubicar los valores pues, de cada síntoma con un 1 o un 0 para que la red neuronal compare con los pesos que ya tiene asignados y pueda hacer las operaciones para dar la respuesta acertada. Luego retorna otra vez la misma función, aquí es donde se da la recursividad, que pasa a un nuevo nodo y con los síntomas de ese nuevo nodo. Entonces aquí vuelve y opera las mismas líneas, pues vuelve a hacer las mismas operaciones con esta condición. Si no es una hoja, sigue pues la ejecución del programa y si es una hoja, ahí finaliza, pero así se da la recursión. Luego otra función para calcular confianza. Esta función lo que hace es mostrar en consola, que ahorita lo vamos a ver en ejecución, va a mostrar en consola un porcentaje de asertividad de la red neuronal. Entonces, si es un porcentaje muy bajito, es porque no está casi seguro de qué tipo de diagnóstico va a dar. Para esto, él va a recomendar acudir a un profesional de la salud. Y si por el contrario hay una respuesta con un porcentaje más alto, es porque está muy acertada los síntomas que tiene la persona, entonces le va a dar un diagnóstico como más fijo. Entonces, ya a medida que uno le vaya ingresando valores y pesos, ella va a ir aprendiendo y va a ir dando una respuesta más acertada. Listo, entonces en calcular confianza se le pasan los síntomas que tenga el diagnóstico final, pues que se le dio al usuario. Una condición que dice que si diagnóstico final no tiene pesos, retorne cero. Aquí es cuando se recomienda acudir a un profesional de salud. Luego inicialicé una puntuación, que esta variable es un contador para utilizarla acá adentro con un ciclo que dice que si el síntoma tiene los síntomas, hay valores en los síntomas, él va a recorrer todos los síntomas pues que hayan en ese diagnóstico final, ahí me enredé un poquito, o sea, él va a recorrer todos los síntomas del diagnóstico que seleccionó. Luego un if, una condición que dice que si el síntoma tiene pesos del diagnóstico final, va a coger todos esos pesos y con esta variable pues, acumuladora, te va a sumar todos esos pesos que hay en el diagnóstico final, todos los pesos que tienen pues todos los síntomas. Y en esta variable total pesos se va a traer la suma de todos los pesos que hay en el diagnóstico final de todos los síntomas. O sea, todos los síntomas que hayan dentro del diagnóstico que tienen un valor los va a sumar. Y acá pues, se condiciona que si total peso es igual a cero, se vuelva a cero. O sea, si los síntomas que tiene este diagnóstico son cero, va a retornar cero y por ende también va a recomendar ir a donde un profesional de salud. Y luego acá en esta variable confianza se coge la suma de todos los pesos del diagnóstico y se divide por el acumulador y se multiplica por 100. Esto para obtener el porcentaje que se le va a mostrar al usuario y esto se le muestra en un entero, por eso se convierte en entero. Finalmente, esta función de obtener info relacionada, que aquí es cuando ya interactúa con el grafo de conocimiento donde están los pesos, entonces se le envía el diagnóstico ya completo que tiene este red neuronal, la persona, y dice si diagnóstico final está dentro del grafo de conocimiento, entre los valores que hay allá, retorne el grafo de conocimiento con el diagnóstico. O sea, él hace una comparación aquí con el grafo y devuelve ya aquí una lista del grafo de conocimiento con todos los síntomas. De lo contrario, él va a retornar una lista vacía. Esas son las funciones pues, que entran en juego. Aquí finalmente tengo ya pues una función como principal que es para la ejecución del programa.
Él va a empezar desde este punto, entonces le muestro mensajes en pantallas, inicializo esta variable que es para coger todas las preguntas que le vaya haciendo al usuario con base a las respuestas. Primeramente se navega al árbol de los síntomas, entonces aquí está, diagnóstico va a ser igual a la función recursiva que se le pasa el árbol del diagnóstico, el árbol diagnóstico que va a ser por el momento el nodo y los síntomas que está presentando el usuario. Luego se le pone en pantalla que diagnóstico preliminar basado en el árbol diagnóstico, o sea, lo primero que coja se lo muestra aquí. Entonces ya hay una condición que dice que si el diagnóstico eh, tiene diagnósticos válidos, entonces va a entrar por acá y le va a mostrar un porcentaje de confianza con base a ese diagnóstico que se está dando. Con la función pues calcular confianza se le muestra como qué porcentaje es tan acertada la respuesta que va a dar la red neuronal, esto es lo que es esta variable, y después consulta en el grafo de conocimiento, consulta pues los pesos, como ya lo mencioné, de los síntomas que el usuario le esté pasando, y con base a eso le va a mostrar el diagnóstico que se le va a recomendar o acudir a un profesional de la confianza, de la salud, perdón. Y de lo contrario, muestra este mensaje que dice: no se pudo calcular la confianza para este resultado, se recomienda consultar a un profesional de salud. Y fin de la consulta, con esto inicializamos el programa. Entonces aquí lo vamos a ver en ejecución. Entonces, bienvenidos a Diagnostibot. Esto le puse yo un título como para simular un bot. Responde las siguientes preguntas para evaluar tu diagnóstico. Navegando posibles síntomas, entonces. Digamos que tenemos fiebre, sí. Digamos que sentimos dolor corporal, sí. Tenemos tos seca, no. Entonces él evalúa y posiblemente es una gripe. Entonces, una confianza en el diagnóstico de un 72%. Entonces aquí podemos evaluar, bueno, 72% es como un porcentaje pues no tan alto, tan acertado, pero puede estar relacionado con la gripe. Entonces acá mostramos los conceptos relacionados con la gripe, es decir, como un tratamiento o las recomendaciones que da pues el programa con base a esos valores. Entonces, posiblemente tengo un virus, posiblemente tengo una enfermedad respiratoria, me recomienda estar con reposo y posiblemente puedo presentar fiebre. Entonces, para ese caso, entonces si hacemos otro ejemplo, aquí lo vamos a ver. Entonces, ¿tienes fiebre? Coloquémosle que no. Tu principal síntoma es la congestión y estornudos, digámosle por ejemplo que sí. ¿Tienes picazón en los ojos y la garganta? Sí. Entonces, por ejemplo, aquí diagnosticó que tengo una alergia, porque como hay estos síntomas, no tengo fiebre, bueno, posiblemente la alergia no de fiebre. El principal síntoma es la congestión o estornudos. Una alergia sabemos que puede dar estornudos. Y tienes picazón en los ojos o la garganta, sí. Entonces él determina que con base a esas respuestas, posiblemente yo tenga una alergia, analiza pues la confianza con base a los pesos y me da un porcentaje del 90%, es decir, que esto posiblemente es una alergia a la que tengo. Entonces, con base a eso, va a mostrar pues un tratamiento y lo que puede pasar. Entonces, conceptos relacionados con alergia, reacción inmune, polen, antihistamínicos, me está recomendando pues esto, y puedo presentar picazón en los ojos. Y hagamos un ejemplo más. Por ejemplo, un ejemplo más negativo que me dé algo más bajito, un porcentaje más bajito. Entonces aquí está, tienes fiebre a temperatura alta, digámosle que no. Tu principal síntoma es la congestión y estornudos. Entonces con esto él no está sabiendo determinar por qué, porque no me estoy yendo pues por los, los nodos del árbol. Entonces, diagnóstico preliminar basado en el árbol, no se puede determinar un diagnóstico claro. Me recomienda consultar a un profesional de la salud porque es otra opción que puede pasar debido a que no estamos presentando pues síntomas que la red neuronal sabe. Y haciendo, digamos, otro ejemplo, no, sí.
No. Entonces, por ejemplo, acá, ¿tienes fiebre, temperatura alta? No. ¿Tu principal síntoma es la congestión y estornudos? Sí. Digamos que solamente tengo como congestión y tienes picazón de garganta. No. Entonces, con base a eso, él va a decir, diagnóstico preliminar basado en el árbol, puede ser un resfriado común, porcentaje del análisis un 45%. ¿Qué pasa acá? Que estos son como respuestas muy generales, entonces él con base a los pesos, él no puede determinar con exactitud qué está sucediendo, qué me está sucediendo a mí. Entonces, por ejemplo, el único que yo le estoy pasando como sí es congestión y estornudos, pero esto puede ser una gripa, me puede estar empezando una gripa, me puede estar empezando una alergia. Entonces, él con base a eso dice, bueno, puede tener un resfriado común, pero no lo digo con exactitud, pues lo digo como con bajo porcentaje, porque puede resultar siendo una cosa. Entonces, conceptos relacionados con resfriado común, puede ser un virus, puede ser una enfermedad respiratoria o puede presentar congestión nasal. Entonces, aquí podemos ver cómo esta red neuronal va con base a mis respuestas, va analizando los pesos de cada síntoma y va determinando un porcentaje de asertividad y una enfermedad pues que nosotros le pasamos también como dato de enseñanza. Entonces así es como el prototipo que yo realicé para una red neuronal con un ejemplo como un bot de una empresa de salud, de una EPS. Eso sería todo. Muchas gracias.